Listo. Buenas noches. Ya estamos en línea. Vamos a iniciar esta tarde-noche con nuestra última clase del libro de Éxodo, que se me ha hecho eterno, ¿verdad? Pero no es cierto, ya estamos terminando. Ya nos vamos a ir más rápido para terminar el estudio de Pentateuco. Ok, vamos a iniciar con una oración como siempre. Yo le pedí al hermano Javier que nos haga favor de orar. Padre, en esta noche te queremos dar gracias, Padre. Señor, bendice a cada hermano de los que estamos aquí. Señor, bendice la vida de la pastora para que la palabra que vaya a dar sea edificación para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Que el Señor se manifieste esta noche y nos enseñe mucho el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Muy bien. Bueno, antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta a todos los que están aquí, a los que están en línea. ¿Qué podemos, cada uno de ustedes, una pregunta personal, una pregunta individual? ¿Qué aprendiste del libro de Éxodo? Supongo que todos leyeron su libro, o la mayoría, pero leyeron los capítulos del libro de Éxodo. ¿Qué podemos decir? Esto fue lo que se me quedó, lo que más me gustó, lo que tocó mi corazón del libro de Éxodo. A ver, ¿quién quiere participar? Gama, adelante. Yo comprender la parte de donde la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Para mí al principio era un hecho real, no que era Dios el encargado de hacerlo, de endurecerlo como tal, pero de acuerdo a la explicación que se nos dio, que iría contra un carácter de Dios amoroso, sino que Dios conoce el corazón de cada uno y con las dificultades que le llegaron, su corazón de Faraón estaba endurecido por la maldad que él traía, no porque Dios hubiera sido el que hizo como tal ese endurecimiento. Para mí eso pues me causó bastante luz, porque para mí yo lo tenía como que sí, o sea, es Dios y además que él puede hacer lo que él quiere, no con la gente, pero sí me quedó esta parte bastante luz para mí. Efectivamente, Dios puede hacer lo que quiere, pero Él ha dejado nuestra libertad de elección, y la maldad es algo con la que nacemos debido a nuestra naturaleza caída, ¿verdad? El pecado que se ocurrió desde el principio en el huerto del Edén, y todos nacemos ya con pecado. Obviamente se manifiestan cuando nos vamos encontrando con ciertas circunstancias en la vida muy específicas que hacen que nuestro verdadero yo salga a la luz, se ponga en evidencia nuestro carácter. Y finalmente en el caso del faraón fue así, ¿verdad? Cuando Dios permitió a través de las pruebas que Él envió a Egipto, que Faraón pusiera en evidencia lo que ya realmente ya estaba en su corazón, que era esa maldad, ¿verdad? Ese endurecimiento, ¿no? Obviamente, a veces como cristianos tenemos que atravesar diferentes circunstancias, ¿verdad? Cada uno de manera personal. Y ahí se pone a prueba realmente lo que somos, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón. Dios ya conocía lo que había en el corazón de Faraón. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere participar? Algo que les haya gustado, lo que más recuerden, que se les haya quedado grabado de este libro. O ya se les olvidó todo. A ver, Asenet, adelante. Bueno, yo creo que, o a lo que a mí me gustó, fue que a través de este libro pudimos ver pues el amor de Dios, la provisión de Dios, pero también la misericordia de Dios, porque a pesar de que el pueblo muchas veces pues falló, Dios aún en medio de todo esto tuvo misericordia de ellos y proveía lo que ellos necesitaban. Y bueno, yo creo que así pasa con nosotros, ¿no? A pesar de que fallamos, sabemos que vamos a Él y nos arrepentimos y Él tiene misericordia de nosotros. Así es, excelente. ¿Alguien más? Una más. No se peleen. A ver, hermana Columba, adelante. Bueno,
A mí me volvió a recordar la parte donde, cómo Dios estableció la ley para guardarnos a nosotros. O sea, no era por imponer una ley, sino era para que nosotros pudiéramos estar cerca de Él, como dice, ahora sí que como Él mismo, ¿no? Él es santo y pues sin santidad nadie podrá ver a Dios, y por eso nos establece los parámetros de cómo nosotros podemos estar cerca de Él. Y esto lo vemos a través de la ley, ¿no?, que le fue dada a Moisés, para que nosotros pudiéramos cumplir con ella, o pudiéramos saber qué es lo que Dios establece y poder estar bajo su cobijo. Eso a mí ahora sí que es lo que me impacta más de esto, ¿no? El gran amor, como dice Arce, ¿no? De el gran amor y misericordia, porque aunque le fallamos muchas veces nosotros mismos, ¿no? Pues no cumpliendo, o a veces pasando por alto, ¿no?, sus mandamientos, como Dios en medio de todo establece un medio para podernos levantar y poder seguir permaneciendo bajo su cobijo. Exactamente, ¿verdad? La ley finalmente es un espejo en el cual nosotros nos podemos ver y darnos cuenta de que no somos capaces de cumplir. La ley nos permite ver lo imperfecto, lo pecadores que somos, y que no existe otra manera de acercarnos a Dios solo a través de Jesucristo. Él es el único que puede cumplir la ley perfectamente, ¿verdad? Nos pone en realidad nuestra condición pecaminosa, y finalmente nos muestra el carácter santo de Dios, como dice Columba, ¿no? Que nos hace que nosotros aprendamos a caminar como Él es, ¿no? En ese parámetro y en ese nivel. Muy bien. Bueno, pues hoy, como les decía hace un momento, terminamos el estudio de Éxodo. Hay algunos temas que están en Éxodo, pero no los vamos a ver en este momento. ¿Por qué? Los vamos a retomar cuando veamos Levítico, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer una introducción del libro de Levítico, y vamos a tener una pausa nuevamente de 2 semanas, y ya de ahí nos arrancamos bien con Levítico, ¿sale? Bueno, entonces, no sé si 2 semanas, porque también viene Semana Santa, quizás sean un poco más. Bueno, ya les diré. Muy bien, fíjense bien, aquí tenemos este hermoso prototipo a escala del tabernáculo que nuestro equipo, que hoy mermó el equipo del tabernáculo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Estaban tan cansados de fabricar el tabernáculo que ya no vinieron hoy. Bueno, pero vamos a retomar este tema del tabernáculo, porque realmente la enseñanza que hay detrás de esto es muy hermosa y nos enseña muchas verdades que a veces las hemos olvidado. Y yo creo que esta noche Dios nos va a recordar muchas cosas y nos va a hacer reflexionar acerca de de cada uno de nosotros en cuestión a este tema que vamos a ver hoy. Vamos a rápidamente a pasar las diapositivas para recordar únicamente que el propósito del tabernáculo, ¿verdad?, el que construyeran un lugar como este, era que Dios pudiera hacerse palpable, visible al pueblo a través de una manifestación poderosa de su presencia. Hablamos hace 8 días que la presencia, que Dios es, en cuanto a sus cualidades, hay una que tiene que ver con esto. ¿Cuál es? Dios es omnipresente, ¿verdad? ¿Qué significa omnipresente, Lucerito? Que está en todas partes. Entonces, ¿por qué un tabernáculo? ¿Se acuerdan por qué? Nada más me hacen así. ¿Por qué razón? Un tabernáculo era el sitio donde Dios se manifestaba en su pueblo. ¿Cómo estaba el tabernáculo? ¿Estaba dónde? En el centro, ¿verdad?, del campamento. Por eso es el centro de la vida religiosa, de la vida social, de la vida moral del pueblo. Es decir, la vida del pueblo de Israel giraba en torno a la autoridad y a la presencia de Dios. Él era el centro de todo. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender y traerlo a nuestra vida. Él debe ser el centro de toda nuestra vida, y todo lo demás debe de girar alrededor de esta verdad, de su presencia. Mis relaciones personales de amistad, mis tratos comerciales, mi vida laboral, todo, Él debe ser el centro del cual gire todas mis decisiones, mi comportamiento, mi comunión, ¿sí?
¿Ok? Y bueno, obviamente el objetivo de este prototipo, ¿verdad? De esta construcción era poder poner en una enseñanza, dar una enseñanza acerca de muchas verdades espirituales que ahora en nosotros, ¿verdad? Las traemos a nuestra vida hoy como creyentes, como cristianos. ¿Ok? La que sigue rapidito, vámonos rápido. Ok, dijimos que recibía varios nombres: tienda de reunión, santuario, tabernáculo del testimonio, eso ya lo vimos la clase pasada. ¿Nos seguimos? Adelante. Ok, vimos acerca de cómo fue construido el tabernáculo, ¿verdad? La actitud con la cual el pueblo llevó las ofrendas para la construcción. Y todo lo que Dios proveyó para la construcción del templo. Realmente el tabernáculo se construyó muy pocos meses y todo fue una obra milagrosa, porque estando en el desierto, sin conocimientos previos de ingeniería, arquitectura y artes manuales, Dios les proveyó esas habilidades y ese entendimiento. Al final, cuando termina de hacerse el santuario, en los últimos capítulos lo van a ver, y Moisés lo mira, se da cuenta que es exactamente lo que Dios le había mostrado en el monte. Y esto es un milagro, porque verdad, no le tomó una foto y les voy a compartir en el WhatsApp a todos los que van a participar para que tengan el modelo. No. Él trasladó esa información al pueblo y el pueblo la entendió completamente, que la reproducción fue tal cual él la miró en el monte. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que cuando alguien está, fíjense bien, en comunión con Dios, recibe esa revelación, esa instrucción de parte de Dios. Dios le da entendimiento y puede transmitir eso mismo con claridad a las personas que lo rodean, para que puedan trabajar de una manera armónica, todos con un mismo propósito. No dijo uno, ¿verdad? Ay, no, ¿por qué la tela roja? Vamos a pintarla de verde. ¿Alguien dijo eso? No, ¿verdad? Obedecieron la instrucción. Ay, ¿por qué tejones? Mejor camellos. Obedecieron. ¿Por qué tiene que ser de madera de acacia? Vamos a agarrar cualquier otra. ¿O por qué exactamente esas medidas? Nadie discutió eso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Había obediencia, había ¿qué? Sabiduría. ¿Qué más? Unidad, un mismo trabajar para un mismo propósito, de acuerdo a lo que Dios dio para su pueblo. Esto es una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Vamos a trabajar en un mismo canal. Y alguien pudo haber dicho, ¿verdad? No me gusta de este color, me gusta de otro. Ay, ¿por qué tan chiquito el atrio? ¿Se han preguntado por qué el atrio no era muy grande? ¿Estamos de acuerdo? Sabemos, ¿verdad? Que el atrio era esta parte donde podían entrar los oferentes solamente a dejar su sacrificio, pero realmente no era un sitio para estar haciendo cultos y alabar a Dios, por eso era pequeño. ¿Por qué razón? Vamos a avanzar, porque ahí está la respuesta más adelantito. Ahorita ahí quédate tantito. ¿Por qué razón creen ustedes? Porque Dios no hace acepción de personas, invita a todos. Por eso, y nada más ahí cabían poquitos. Pues yo había leído que A ver. los templos paganos eran muy grandes y la gente adoraba y sacrificaba ahí. Entonces Dios iba a hacer algo diferente. Exacto. Para que a través de un representante, en este caso el sacerdote, se pudiera acercar el pueblo a ellos. Exactamente. Aquí nada más se entregaban las ofrendas y el que hacía todo eran los sacerdotes. Nadie podía entrar aquí más que los sacerdotes, y a esta sección solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, esto era algo muy importante para el pueblo, ¿no? De poderse visualizar este lugar. Miren, hay algo muy importante dentro, en esta construcción hay muchos simbolismos que a veces algunos escritores, algunos teólogos tienden a darle otro significado, pero nos vamos a centrar
en estas dos cosas. Mire, ¿qué significó cada uno de los elementos, los enseres del templo y los sacrificios que aquí, los rituales que se llevaban a cabo dentro del tabernáculo para los judíos de este tiempo? Y otra cosa es lo que ahora para nosotros representa, es decir, para el creyente de hoy en día. Son dos cosas distintas. ¿Queda claro? Vamos a ver la primera parte, porque entendiendo la primera podemos entender la segunda, ¿sí? Entonces tengan su Biblia abierta porque vamos a ver muchos versículos y les voy a pedir que me ayuden a buscar los textos, ¿ok? Entonces, fíjense bien, recuerden, una cosa es lo que significó para los judíos que vivieron en este tiempo y para el pueblo judío en general, y ahora para nosotros, ¿ok? Partimos de ahí. Vamos a ver la siguiente. La siguiente diapositiva. Ok, miren, tenemos 3 secciones, ¿verdad? Nos quedó claro. El tabernáculo tenía un atrio, ¿ok? Y el atrio constaba de 2 enseres básicamente, que son el altar de bronce, todo eso ya lo vimos la clase pasada, y si no se acuerdan, vean la clase grabada. Ok, acá está. El altar de bronce. ¿Qué se hacía aquí? ¿Para qué servía este altar? A ver, Para quemar los sacrificios. Exactamente, aquí se traían los sacrificios y aquí se quemaban. ¿Ok? Muy bien. Este es el lavacro o fuente de bronce, hecha completamente de bronce. Se hizo de hecho ¿recuerdan de qué? De los espejos de las mujeres que trajeron de Egipto. Entonces los fundieron y utilizaron el material de las bases del espejo para formar esta fuente. Muy bien, ahora, ¿qué significa en realidad estos enseres, el atrio? Bueno, nos van a enseñar la manera en que el hombre debe acercarse a Dios y cómo se puede restaurar la comunión con Él. Sí, todo la enseñanza del tabernáculo es acerca de la forma en que se debe adorar a Dios. Toda la enseñanza tiene que ver con la adoración a Dios. Y entonces, estos primeros elementos nos enseñan la forma en que nosotros nos tenemos que acercar a Dios. Si yo voy a adorarle, no va a ser a mi manera, va a ser a su manera. Hay una forma de acercarse a Él. Él plantea cómo va a ser esa manera. No puedo llegar haciendo lo que yo quiera, sino lo que Él dice y como Él dice. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos la primera, que es esta, ¿verdad? Ya dijimos, el altar. Tenía unos cuernitos. La clase pasada lo mencionaron. Estos cuernos que estaban aquí servían para algo. Bueno, para 2 cosas los ocupaban. ¿Alguien recuerda? Ponían sangre. No, ese era en el de adentro. Ok, a ver, ¿se acuerdan? Había como un significado de protección, ¿no? Cuando alguien se Exacto. hacía los cuernos, estaba como protegido. No le podían Ajá. hacer. Entonces, si alguien cometía alguna infracción, exactamente, iba y se tomaba de los cuernos como una señal de clamor por misericordia, ¿no? Y era perdonado y se salvaba. Entonces, también aquí colgaban o ataban al animal que iban a sacrificar, ¿ok? Para esto eran los cuernitos. Ok, ahí tenía una rejilla, se ponía en medio lo que se iba a quemar, y acá se ponía el sacrificio, ok. Todo se quemaba aquí. Entonces, esto nos implica o nos habla de la consagración completa. Cuando tú te vas a acercar a Dios, tienes que consagrarte completamente a Él, entregarte completamente a Él. Este animal se dejaba aquí para el judío y era su ofrenda y la daba completa. Entonces, para nosotros el día de hoy, ¿verdad?
Si nosotros lo visualizamos así, esto nos enseña a que el adorador se entrega y se consagra completamente al Señor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el lavacro que vemos aquí, esta fuente, era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de presentar los sacrificios y oficiar adentro. ¿Ok? ¿Qué quería decir esto? Nos indica, ¿verdad?, que para servir a Dios es necesario purificarse. Ellos no podían hacer nada sin antes lavarse aquí en el lavacro. Era una señal de pureza, de santificación, de purificación. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Vamos a ver estos versículos que están ahí. Ayúdenme buscándolos. Vamos a leer Hebreos 12:14. A ver, aquí alguien que me busca en esta mesa, Hebreos 12:14. Aquí Efesios 2:26 y Yusef, Tito 3:5, por favor. Vamos a leer los versículos. Esto es muy interesante. Adelante, por favor. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Exactamente. Nos habla de santidad. Porque es importante que nosotros vivamos en santidad. No podemos servir sin santidad. A ver, esta es una pregunta capciosa. ¿Podemos servir sin santidad? ¿Qué opinan? Sí. ¿Sí se puede? ¿Es correcto? No. Entonces, ese servicio no sirve. Por eso el versículo dice, ¿verdad? En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, no los conozco. ¿Verdad? Porque sin santidad, dice Hebreos, nadie verá al Señor. Y cuando no entendemos qué significa la santidad, ¿verdad? Andamos pensando que hay que vestirse, ¿verdad? Así como muy raro, ¿verdad? No hablar con nadie, excluirse de la sociedad, porque nadie me vea, no quiero ver nada, no voy a tener tele, voy a tirar la tele de mi casa, el celular, no quiero pecar, voy a, ¿no? Corto relaciones con mi familia, en conversa, no quiero ver a nadie. No, eso no es santidad. ¿Qué es santidad? Díganme ustedes. A ver, hermana Elsa, ¿qué es para usted santidad? Adelante, hermana Elsa. Adelante, hermana Elsa. Así es. ¿Qué es santidad? Ser honesta, adorar a Dios en espíritu y en verdad, ser sincera, ser congruente con lo que dices y lo que haces, y dedicar tu vida o guiar tu vida conforme a la palabra. Ahí acaba de decir algo muy importante. A ver, vamos a leer los siguientes versos. Eso es muy importante. Efesios 2:26. 5:26. A ver. Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento de agua por la palabra. Lavamiento. Lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. El lavamiento. A ver, vuélvalo a leer, por favor. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. ¿Qué es lo que nos va a limpiar, a santificar? Por medio de la palabra nosotros vamos entendiendo qué es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Y nuestra vida así es transformada, ¿ok? Muy bien. ¿Qué dice Tito 3:5? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así es, por el lavamiento en la regeneración. Cuando nosotros nos convertimos y nacimos de nuevo, fuimos limpios de nuestros pecados. Él nos lavó con su sangre, nos limpió de nuestra maldad, ¿verdad? Y nos presenta dignos delante de Él. Nos justifica, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí está claro? Entonces, ellos iban entrando acá por la puerta del tabernáculo, acá por el atrio, y era lo primero que se tenía que hacer. Consagración total y purificación completa. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de adentro. Dale, por favor, la siguiente.
La siguiente sección, bueno, recuerdan de esto, ¿verdad? Voy a quitar los tejados. Hace rato estábamos hablando de qué eran los techos, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque antes no había Comex, impermeabilizantes, nada de eso. Entonces, la piel era repelente, impermeable, ¿verdad? Entonces hacía que no se mojara nada de lo de adentro. Y también protegía del sol y del intemperie. Entonces, vamos a quitar las 4 capas. El tejón, esta roja que era cabras teñidas de carmesí, de rojo, piel, piel de blanca, ¿no? Cabra blanca. Y obviamente esta cosa primorosa que aquí no se puede ver, pero tenía unos angelitos, unos querubines bordados, obra primorosa. Bueno, ya estamos adentro. ¿Qué pasó? Se cayó todo adentro. Muy bien, tenemos 3 enseres. Lugar santo. Aquí era un lugar que todos los días entraban los sacerdotes. ¿Sí? 3 elementos importantes. ¿Ok? Los enseres del lugar santo nos enseñan la manera en que los hijos de Dios debemos presentar culto y servicio al Señor. El culto y servicio al Señor. Una vez que yo ya me lavé, ya me entregué mi vida al Señor, me lavé, estoy dispuesto, limpio, entro y ahora estoy listo para servir. Y estos elementos me enseñan la manera en que yo debo servir al Señor. ¿Ok? Los enseres del lugar santo. La que sigue, por favor. Tenemos 3, básicamente. El que está enfrente, exactamente enfrente del velo que divide el lugar santo y el lugar santísimo, se llama el altar del incienso. Muy bien. ¿Qué representa el incienso en la Biblia? Las oraciones. La hermana Columba. Las oraciones, ¿verdad? Representa la vida de oración, la alabanza y la intercesión del pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos encendían aquí constantemente el incienso. Para mantenerlo prendido, tomaban de las brasas del altar de bronce que estaba aquí, de los sacrificios, y aquí seguían prendiendo este incienso aromático. ¿Ok? Ok, entonces 2 veces al día, lo cual implicaba que siempre estaba prendido este altar. Siempre había incienso aromático en el lugar santo, un olor agradable. La Biblia dice que nuestras oraciones deben subir al trono del Señor como un incienso, un perfume de olor grato. Por eso nos habla de la vida de oración. ¿Ok? Constancia y consagración es importante. No se puede servir sin estos elementos. Una vida de oración, de consagración, no de una semana, no de domingo, constante. Así debe ser el que sirve al Señor. ¿Ok? Muy bien. El sumo sacerdote rociaba sangre, es lo que decía Gama hace rato, en los cuernitos de este altarcito una vez al año. Y aunque el culto, esto representa que aunque el culto humano es imperfecto, el sacrificio de Cristo es perfecto. ¿Ok? Por más que yo me esfuerce, ¿verdad? Todas mis acciones van de alguna manera manchadas con mi naturaleza caída. Pero ¿qué las hace aceptas delante de Dios? El sacrificio de Jesús. Exactamente, las recibe. ¿Ok? Muy bien, vamos a leer estos versos. A ver, ¿quién me ayuda? Efesios 1:6, Romanos 8:34 y Hebreos 9:25. Vamos a leerlos, por favor. A ver, Romanos, ¿quién quiere leer? Digo, Efesios 1:6, el primero. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Exactamente, es lo que estamos diciendo aquí. Él nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, vamos a leer Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Exactamente. Jesús está ahora mismo intercediendo por nosotros. ¿Ok? Y es muy representativo que este altar esté justamente enfrente y en medio. ¿Ok? Hermana Elsa. Hebreos 9:25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Exactamente. ¿A qué se refiere? Ajá, una sola vez y para siempre. Entraba, ¿verdad? Y rociaba los cuernitos del altar del incienso con sangre y luego entraba y rociaba el propiciatorio. ¿Okay? Eso lo vamos a ver, los rituales los vamos a ver en Levítico, vamos a verlos más específicamente. Pero se hacía toda una ceremonia para hacer esto dependiendo de la fiesta y de la acción que se hacía, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, en medio de otros dos enseres se encuentra este altar de incienso. Vamos a ver la que sigue. Entrando del lado derecho, tenemos la mesa de los panes de la proposición. ¿Ok? Tenía vasos, algunos enseres más, ¿recuerdan? ¿Ok? Y 12 piezas de pan. Cada pieza de pan representaba una ofrenda ofrecida por cada tribu. Por eso eran 6 de un lado y 6 de otro, eran esos panes. Estaban dentro durante un periodo de, ¿cuánto tiempo? Aquí los ponían, los hacían y los ponían. ¿Cuánto duraban ahí? Una semana, 8 días. Al 8º día los cambiaban, los iban renovando. ¿Ok? ¿Y qué representaban esos panes? Representaban la provisión de Dios dada a su pueblo y cómo ellos consagraban el fruto de su trabajo. ¿Ok? Gratitud, de eso habla la mesa de los panes, de gratitud, de darle honor a Dios de todo lo que tenemos y hacemos y a darle una ofrenda. Entonces se dan cuenta que dentro del servicio nosotros debemos mostrar una actitud de agradecimiento a Dios por su provisión y nosotros al mismo tiempo le consagramos a Él el fruto de nuestro esfuerzo. ¿Ok? Enfrente, vamos a ver la siguiente, enfrente de la mesa está este hermoso candelabro que era labrado a mano con martillo, fue hecho, cincelado. Tenía unas figuras muy lindas, unas manzanas, salían 7 brazos, ¿ok? Y una caña de en medio, ¿ok? ¿Qué representa realmente para el pueblo? ¿Qué representó este candelabro? Isaías 49:6, ¿qué dice? A ver, lean Isaías 49:6 y luego 6 del 1 al 3. Es la luz que como creyentes, ¿no? Como hijos de Dios tenemos que demostrar hacia... La luz que como hijos de Dios o creyentes tenemos que demostrar como testimonio ante los demás, ¿no? ¿Ok? Para dar a conocer. Eso representa ahora para nosotros, pero para ellos, ¿qué representaba esto? A ver, dice Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Exacto. ¿Qué dice el 60 del 1 al 3? Adelante. Romanos 2:19. No, primero Isaías 6 del 1 al 3. Y ya luego se pasa usted a Romanos. Perdón, 60, ya no veo bien. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así es. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Exactamente. Israel era la luz de las naciones. Era el pueblo que Dios eligió
para que llevara salvación, ¿verdad? Fuera ese medio por el cual el mundo conocería realmente al verdadero Salvador. Ahora para nosotros, ¿verdad? Nosotros somos esa luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz. ¿Qué dice Romanos, hermana? Perdón, se me pasó ahí. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Israel dejó de ser esa luz, ¿verdad? Desafortunadamente, al rechazar al Mesías, ellos no cumplieron con esa misión. Pero ahora nosotros, que somos el Israel espiritual, la iglesia del Señor, somos la luz del mundo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Y en Apocalipsis, los candelabros representan, ¿verdad? Cuando el Señor le da un mensaje a Juan, ¿verdad? Para las 7 iglesias, estaban representadas cada iglesia por como candelabros. Entonces la iglesia es la luz. ¿Y con qué se enciende este candelabro? Tenían que vaciarle ¿qué? Aceite. ¿Pero era cualquier aceite? No, había una composición para el aceite. No podían agarrar, mira, se me acabó, le vamos a echar ahorita de este que tengo aquí, aceite patrona, diría algún hermano por ahí, ¿verdad? Y ya le echamos porque se nos acabó. No, era un aceite preparado, con un montón de especies. Era un aceite, se llamaba aceite de la unción, que se separaba, se escogía, se preparaba justo para eso. Entonces, con ese aceite se iban prendiendo las llamas. Constantemente, tenía que estar iluminado. Entonces, el aceite en la Biblia, ¿qué representa? Es uno de los símbolos del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que nosotros, ¿verdad? Somos esa luz, pero iluminamos no porque tengamos luz propia. Brillamos porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él debe arder y hacer que nuestra luz salga a flote. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, hermana? Bueno, que para servir al Señor necesitamos esto. No nos podemos quedar en el atrio. Tenemos que ir más adentro. Y cada una de estas cosas representa un compromiso y una actitud de responsabilidad, de amor, de entrega para el servicio al Señor. La oración, la entrega de el reconocer nuestra dependencia de Él en nuestro sustento y la gratitud que debe de haber, y nuestro compromiso, ¿verdad?, de brillar y de siempre ser esa luz, llenos del Espíritu Santo. Debemos servir llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Ok. Y luego, vamos a la última parte. Con eso terminamos. ¿La que sigue? Lugar santísimo. Este pequeño espacio estaba reservado para que se manifestara la Shekinah del Señor, es decir, la presencia. Y tenía solo un elemento, un enser, pero muy completo, ¿verdad? Era una cajita hecha de madera cubierta de oro que contenía 3 elementos. Al principio tenía 2, después se le agregó la vara de Aarón, ¿verdad? Pero contenía una vasija con una porción de maná y las tablas de la ley. ¿Qué representaría todo esto al interior de la caja? ¿Qué creen ustedes? Exacto, Dios había hecho un pacto con su pueblo, Él cumpliría sus promesas. Este es el arca del testimonio, ¿sí? Donde el Señor dice, yo prometí y lo haré. Aquí está. ¿Qué recordaría el maná? La provisión de Dios. Cuando no hay nada en el desierto, ahí está el maná. La vara, autoridad, poder. Exacto. ¿Y las tablas? La voluntad expresada aquí, ¿verdad?, de Dios en estas tablas. Muy bien, excelente. Ahora, esta arca se tapaba con esta cubierta. Esta cubierta
Esto es a lo que se le llama propiciatorio. Este es el propiciatorio. ¿Alguien sabe qué significa la palabra propiciatorio? Viene en el libro, en un pie de página. A ver, vamos a buscarlo. Quiero que lo lean porque ahí viene en el libro. En la página 158, el pie de página. Digo, porque luego no leemos los pies de página y hay información bien interesante ahí. A ver, alguien que lo lea. Adelante. Dice, el concepto bíblico de propiciación es aplacar la ira de una persona mediante un regalo, ofrenda o acto del agrado de la persona ofendida. Así la obra de Cristo satisfizo las demandas de la justicia divina. La palabra hebrea kafar, expiar, quiere decir tapar, quitar o borrar. La muerte de Jesús fue expiación y a la vez propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Ambas cosas. Cuando se presentaba el sacrificio, ¿verdad? Una vez al año se entraba. El sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio, sobre la cubierta, que por cierto tenía 2 querubines. No se les ve el rostro, solo se ven las alitas, están como encontrados. ¿Qué representaría eso? Reverencia, santidad. Estaban resguardando el propiciatorio, ¿verdad? Son algo santo hay aquí. ¿Ok? Entonces ahí él rociaba la sangre sobre esta tapa. ¿Ok? Y por un año los pecados del pueblo quedaban expiados, pero no, o sea, era solamente cubiertos por encima. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él es el Cordero de Dios, que dijo Juan, ¿verdad? Él es el Cordero que quita el pecado, no lo cubre nada más y después otra vez hay que volverlo a cubrir y después otra vez. No, Él lo quita y se acabó el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta tapita era bien importante porque ahí era donde se manifestaba la Shekinah del Señor, la presencia del Señor. Ahí prácticamente en este pedacito. Ahí se manifestaba el Señor, su gloria, donde Él aceptaba el sacrificio. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos representa el lugar santísimo? Dios se manifiesta aquí. Si nosotros queremos, ¿verdad?, ver la manifestación de Dios, tenemos que entrar. Dice, por eso dice el canto, llévame al lugar santísimo. ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Y cómo podemos llegar si hay un velo aquí que no me deja pasar? ¿Y qué pasaba? Lo vamos a ver posteriormente. Para que el sumo sacerdote entrara tenía que hacer todo un ritual. Iba encomendado, ¿verdad? Porque una noche antes sabía que al otro día podía vivir o podía morir. Si algo no estaba ahí bien en él, ahí adentro caía. Y como nadie podía entrar a recogerlo, primero iba amarrado de cuerdas y unas campanillas. Eso ya lo vamos a ver cuando el equipazo del traje del sumo sacerdote nos lo va a representar, ¿verdad? Entonces, porque si pasaba, seguro que sí, algún sacerdote en algún momento cayó allá adentro, entonces lo tenían que sacar, ¿verdad? Y lo jalaban, porque nadie podía entrar, porque este velo era impenetrable. Por eso las oraciones estaban dirigidas aquí, clamando en misericordia y la presencia de Dios, ¿verdad? Pero no podían verla, estaba cubierta. Entonces, la que sigue. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo cual significa que Dios es inaccesible al hombre pecador. Solo por medio del mediador nombrado por Dios y el sacrificio del inocente, el hombre podía acercarse a Jehová. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos? Nadie puede. Hay un intercesor, un mediador, el sumo sacerdote. Él ofrece un sacrificio y si nos lo acepta, ya le hicimos. Un año hemos sido perdonados. ¿Ok? Solo era la única manera y era el único que podía entrar aquí. A ver, el lugar santísimo para el creyente de hoy. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad? Entró una vez a hacer propiciación por nuestros pecados. ¿Qué dijimos que era propiciación? No es dar a través de un regalo aplacar la ira. Él aplacó la ira de Dios
por medio de su muerte. Porque la ira de Dios estaba sobre el mundo entero. Y entonces Él se ofreció como ese regalo, como esa ofrenda al Padre para aplacar la ira de Dios y que no cayera sobre nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados, el que aplacó la ira, el regalo que se ofreció para aplacar la ira de Dios. Pero aparte hizo expiación, quitando, erradicando para siempre el pecado, lo cual hizo innecesario volver a hacer sacrificios. Ya no era necesario. ¿Ok? ¿Qué dice Romanos 3:25? A ver, léanlo. Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Exactamente. Por eso decimos que Él perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Es un sacrificio suficiente. Él nos ha perdonado por medio de su sangre, exactamente. Entonces, por medio de la obra de Cristo en la cruz, este velo se rasgó. ¿Qué dice Mateo 27? Ahí está la narración, el verso que vimos. Mateo 27, 51. A ver, léanlo, porfis. Mateo 27, 51. ¿Recuerdan cómo estaba hecho este velo? Por eso quería que estuvieran los del equipo que hizo el tabernáculo. No crean que era una cortina como esta. A ver, hermana. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ok. Hubo un terremoto. En el momento que Jesús estaba muriendo, siendo recibido la propiciación, ¿verdad? Como propiciación en ese momento, este velo, repito, no era una telita, no podían ver nada porque era grueso. Estaba hecho de qué, ¿recuerdan? A ver, busquen en Éxodo, ¿de qué estaba hecho el velo? Lo vamos a leer para que quede claro y si lo puedan imaginar, porque si no, de otra manera no. A ver. A ver, léelo, por favor. Ajá. Y harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro y capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y ¿sigo leyendo? Sí. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Sí tenía, pero no está el versículo donde dice tenía otra composición, porque tenía un grosor muy grande, porque era hecho de pelo de cabra, me parece, algo así, no me acuerdo, era un ajá, exactamente. A ver, ¿qué dice? A ver, léelo, hace, por favor. ¿No? ¿No? No. Bueno, la idea es esta, que no era solo una tela, eran pieles. Por lo tanto, era bastante pesado y grueso, no permitía que nadie pudiera ver lo que había dentro. Ahora, cuando Jesús está muriendo, el velo se rasga, se entiende que mientras Jesús estaba siendo crucificado, adentro estaban oficiando. En el lugar santo había sacerdotes, pero en el templo ya, estamos hablando del tiempo de Jesús. Y ellos se sorprendieron y tuvieron terror, porque imagínense, ¿quién podía ver lo que había dentro del lugar santísimo sin que se muriera? Entonces, por eso está así. Mientras Jesús está siendo sacrificado, siendo la propiciación, se rompe, se rasga de arriba a abajo, lo cual quiere decir que nadie lo pudo haber roto.
Nadie podía treparse a romperlo, ¿verdad? Y menos de la manera en que lo hizo. Y queda descubierto el arca, el propiciatorio. Imagínense. Lo cual quería decir, ¿qué? Está libre la entrada. Ya no necesitamos este velo porque el acceso está abierto. Ya no tengas miedo de morir porque ya se aplacó la ira de Dios con la sangre. El pecado ha sido quitado y te puedes presentar con libertad ante la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta qué hermoso? ¿Ok? Por medio de la obra de Cristo ese velo se rasga a fin de que los creyentes tengamos ahora acceso a la presencia de Dios. Vamos a leer estos versos hermosos de Hebreos. Hebreos 10, 19 al 20. Hebreos 10, 19. Ajá. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Voy a seguir leyendo, fíjense esta versión que tengo aquí, lo voy a volver a leer. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, es decir, ya no tengas miedo, entra, no te vas a morir. ¿Sí? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Sí? Fue rasgada, fue entregada. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es el que intercede ahora? Jesús, ¿verdad? Acerquémonos con corazón. Fíjense, la manera de acercarse es esta: corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Es decir, yo no puedo acercarme al trono dudando, sino creyendo, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es Él que lo prometió. Así es. Entonces ya todo se hizo y en el momento en que Jesús muere, todo esto ya cumplió su objetivo. Porque eran figuras, eran tipos, era sombra de lo que había de venir. Por eso la Biblia dice que ahora nosotros somos, ¿qué? Somos el templo donde mora el Espíritu de Dios, la presencia misma del Señor. Tengo una pregunta para ustedes. Entonces, alguien puede decir, porque esto es algo muy común. Bueno, si esto ya no tiene sentido y nosotros somos el templo, ¿para qué nos reunimos en iglesias? ¿Por qué tenemos que guardar reverencia aquí? ¿Por qué el altar sigue siendo un lugar especial si el Señor ya dice que nosotros somos el templo? ¿Qué opinan? A ver, dice Ilse que es donde Él se va a manifestar. A ver, ¿piensan? Deme una respuesta certera, teólogos. A ver. ¿Saben que esto es lo que hace que muchos ya no vean la importancia de construir un lugar especial para reunirse, donde los altares y los sitios ya no son lugares representativos? Es más, hay lugares donde ya ni tan siquiera la gente pasa al frente a orar. Muchas cosas han cambiado. Porque, ¿para qué? Nosotros somos el templo. Dios no habita en templos hechos de manos. Y me puedo reunir si quiero en cualquier parte. Ahí va a estar el Señor. A ver. A ver. Ay, no quiere que hable Sí. ese micro.
Bueno, en su palabra dice que sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y pienso que es también que entre nosotros como iglesia pues hay unidad, y cuando la iglesia está unida siempre la presencia de Dios se manifiesta. Ok, a ver, muy bien, por acá. Yo creo que al igual que Dios no necesitaba en ese tiempo un tabernáculo para estar en medio de su pueblo, pero aún así Dios les estableció ese lugar para revelarse. Asimismo, creo que los templos y las iglesias actualmente son el lugar que Dios usa para decir que su iglesia es especial y que es un pueblo apartado para Él. O sea, es un lugar de reverencia, de santidad, como bien dijo, de comunión con Dios, que Dios no necesita un edificio para manifestarse ni para habitar con nosotros, pero es algo que le agrada. Exactamente, mira, ya no está esto, ¿verdad? Pero estamos nosotros, y donde está la congregación de los santos, está la presencia del Señor, porque está acá. Entonces, donde están los santos, debe ser un lugar santo. ¿Sí vamos entendiendo eso? Si se va a manifestar el Señor en nosotros, ese lugar se convierte en santo por nosotros, porque la presencia de Dios está ahí, en cada uno de nosotros, en su iglesia, en su pueblo. Él se manifiesta en su iglesia, a través de su iglesia. Su Espíritu Santo habita en nosotros. Así que también es cuestión de congruencia. Nosotros llevamos la presencia de Dios, la iglesia, y el lugar donde está la iglesia tiene que ser un lugar donde se va a manifestar el Señor, y no puede ser cualquier lugar. Sí. Es como cuando decimos, ¿verdad? A veces hay casos bien raros, ¿no? Tú ves a una persona muy, muy limpia, muy perfumada, muy enzapatillada, y de repente, ¿cómo te imaginas su casa, el lugar donde vive? Igual, y llegas y es un muladar, ¿no? Un trapo por aquí, un montón de ollas, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Me explico? ¿Cómo esa señorita tan emperifollada y maquilladita, ¿verdad? Bien chula, eso pasa mucho con las adolescentes, ¿verdad? Entras y zapatos, triques, ¿verdad? Como que no hay congruencia. Entonces tiene que haber congruencia. El Señor se manifiesta en su iglesia. El Señor está aquí. Y mientras Él no venga, aquí estará. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Aquí está su presencia en su iglesia. ¿Ok? Bien. Terminamos el libro. Hay unos capítulos más que hablan algunos detalles. Creo que ya es la última, ¿verdad? ¿Ya no hay más? ¿Se acabó? Bueno, esto. Entendemos de los símbolos, ¿verdad? El simbolismo que hay aquí. Ya terminamos. Cristo es la plena realización de que Dios habita en medio de su pueblo. La presencia de Dios en su iglesia se hace manifiesta por medio del Espíritu Santo que habita en cada creyente. Y Cristo cumplió todas estas ceremonias, ¿ok? Y lo que representa todo esto. Recuerden, el tabernáculo nos debe de llevar al modelo de adoración que cada creyente debe tener en su vida. Adoración, y que incluye sus servicios a adoración. ¿Cómo nos debemos presentar? ¿Ok? Hemos terminado. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿Sabían todo esto? ¿Ya lo sabían? No. ¿Se les había olvidado? ¿O no lo sabían? No. Algunas cosas sí, ¿verdad? Teníamos conocimiento de esto, pues sobre todo lo que tiene que ver con la parte del lugar santísimo y todo esto. Pero en realidad esto nos debe de llevar, ¿verdad?, a meditar en nuestra propia vida, en nuestra comunión, en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra consagración. Recuerden, Dios dijo cómo iba a ser este lugar y cómo se debía adorar. Nosotros tenemos su palabra revelada y aquí nos dice cómo debemos adorar al Señor. En espíritu
y en verdad. Bien, ¿no hay preguntas? ¿No? ¿No? Pues oremos. Oremos al Señor. Que cada quien reflexione mirando esta imagen, que es simplemente te puedes dar cuenta que Dios es un excelente maestro. Que utilizó, ¿qué técnicas, maestra? Para poder enseñarle a sus alumnos, a su pueblo. La observación, la manipulación de objetos. ¿Cómo se llama eso? Todas las inteligencias están aquí, ¿verdad? Para que cada quien aprenda y entienda el mensaje. Y que cada cosa tenía que recordarles. Cuando veían a Jesús en el sacrificio, entendieron completamente. Esto era. Ahora entendemos. Nosotros lo entendemos gracias a la palabra. Oramos al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Pero sobre todo, gracias por abrirnos el corazón. Por hacernos entender, Señor, que no podemos presentarnos delante de ti a adorar con cualquier actitud, con cualquier manera. Tenemos que hacerlo a tu manera. Que tú exiges de nosotros consagración, pureza, pero también gratitud, pero también una actitud de oración constante, de comunión, de consagración plena. Porque tú quieres que seamos llenos, siempre estemos llenos de tu Santo Espíritu para hacer la luz que tú nos has mandado a hacer a este mundo. Señor, ya no hay barrera que nos impida acercarnos a ti. Nuestras oraciones llegan delante de ti sin que haya un velo intermedio, porque estás tú al lado, el gran sumo sacerdote, intercediendo por nosotros día y noche. Así como pasaba aquí en este tabernáculo, Señor. Constantemente, Señor, cada oración, Padre, tú la recibes, Señor. No hay duda de que tú nos oyes, porque no hay nada que lo impida. Gracias, Señor, porque tenemos ese acceso, Señor. Y a veces no empleamos ese recurso. No lo entendemos, no lo vivimos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestro modelo de adoración, Señor, sea conforme tú nos lo has marcado, Señor. Y que podamos reflexionar en nuestro servicio, en nuestra actitud delante de ti, y cada día podamos presentar una ofrenda grata delante de tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de los que están en línea. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Chicos, recuerden que este sábado Dios tiene algo especial para ustedes. No falten y pueden traer un amigo.